Buenas, paz y bien. Le habla Joel García, eh, hermano de la OFS y de la milicia de la Inmaculate de la parroquia Santa Inés. Vamos a un tema de formación, el cual pues se relaciona con la introducción general al estudio de la Biblia. Ya pues que vamos a impartir un curso bíblico para los hermanos y hermanas miembros del apostolado de la milicia de la Inmaculate Santa Inés. El tema, pues, como le decía, es un tema pues que nos va a fortalecer muchísimo y que nos va a ayudar pues a ahondar más ampliamente sobre lo que es el manejo y uso de la Santa Biblia. El módulo 1, pues, como le decía anteriormente, es la introducción general a la Biblia. Pero antes vamos a hacer esta pequeña oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Ok, el objetivo es comprender qué es la Biblia, su inspiración divina, conocer el proceso de formación del canon bíblico, aprender principios básicos de interpretación. Ahora, ¿qué es la Biblia? Se va a desarrollar en tres etapas o en tres realidades, que es la revelación, la inspiración y el canon. La revelación, como tal, pues la Biblia es el libro sagrado que contiene la revelación de Dios a la humanidad. Revelación significa quitar el velo, manifestar lo oculto. Dios, que es invisible e inaccesible, se ha dado a conocer por medio de la palabra y hechos en la historia, especialmente en Jesucristo, quien es la plenitud de la revelación. Nos lo dice Hebreo 1, del 1 al 2. Esta revelación es progresiva, pedagógica y tiene un propósito salvífico. Se manifiesta en la creación, en la historia de Israel, en los profetas y alcanza su culmen en el Verbo encarnado. En relación a lo que es la inspiración, se entiende como la acción del Espíritu Santo que movió a los autores humanos a escribir lo que Dios quiso comunicar. La inspiración no anula la libertad, estilo ni cultura de los autores, sino que los asume. Así, la Biblia tiene una doble autoría. Dios es el autor principal y los escritores sagrados son instrumentos del Señor. Lo podemos contemplar en Dei Verbum numeral 11, en este documento de la Iglesia. Tenemos también lo que es el canon. El canon bíblico es el conjunto de libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios. Se distingue entre el canon hebreo y el canon cristiano. La Iglesia Católica acepta 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, que son 7. Estos 7 pues hacen el total de 46 libros. Y también hay 27 libros del Nuevo Testamento, lo cual pues podemos confrontarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 120. ¿Cuáles fueron los criterios para determinar el canon? Y fueron los siguientes: el origen apostólico, el uso litúrgico, la coherencia doctrinal y la aceptación por la comunidad. ¿Cuál es su estructura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, o conocido también como el Primer Testamento? Pues el Antiguo Testamento contiene la historia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Esta está compuesta por pentateucos, libros pentateucos, libros históricos, libros sapienciales, libros proféticos. En el Nuevo Testamento tenemos que se anuncia y se da testimonio de la venida del Mesías, Jesús, el Salvador y la nueva alianza. Con ello contamos con los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas y cartas católicas y el libro de Apocalipsis. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador, referencia pues a Jesucristo. Dio Verbo, numeral 18. En la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. La primera sería la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historia afirma sin vacilar, comunica fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres
hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. La segunda es la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Jesucristo y por la luz del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad. En tercer lugar tenemos que los evangelios escritos, ¿sí? Los autores sagrados, también conocidos como los hagiógrafos, escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras y explicándolas atendiendo a la situación de la iglesia, conservando por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. La unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice la iglesia que ya en los tiempos de los apóstoles y después constantemente en su tradición aclareció la unidad del plan divino en los 2 testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza o el Antiguo Testamento prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación de nuestro Señor, quien mismo lo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo Testamento. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo Testamento. Esto se le acredita a San Agustín. ¿Cuál es la historia del canon bíblico? El Antiguo Testamento, también conocido como el Primer Testamento, en el canon hebreo se consolidó hacia el siglo I después de Cristo en 3 sesiones, en lo que fue el Torá, profetas y escritos. La versión griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, incluye libros que no están en el canon hebreo, los deuterocanónicos. Fue muy usada por los primeros cristianos. Ahora, en el Nuevo Testamento, los libros se escribieron entre los años 50 y 100 después de Cristo. En el siglo II ya circulaban listas de libros aceptados. Por ejemplo, el canon de Muratori. En el siglo IV, los concilios de Hipona y Cartago defendieron el canon del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy, ratificado en el Concilio de Trento en el año 1546. Traducciones, ¿sí? Conocer las traducciones Vulgata, Septuaginta, Reina Valera, entre otras. Pero vamos a puntualizarnos en estas 3, y es que la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento hecha en Alejandría, en el siglo III a.C., fue la Biblia usada por los primeros cristianos. La Vulgata, traducida al latín, realizada por San Jerónimo en el siglo IV, fue la Biblia oficial de la Iglesia durante siglos. El Concilio de Trento la declaró auténtica. Reina Valera es una traducción protestante del siglo XVI al español, basada en versiones hebreas y griegas. Tiene muchas revisiones, por allá en el año 1960, ¿sí? Se hizo su última revisión como tal. La Biblia de Jerusalén, está la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, son traducciones modernas, con diferentes niveles de fidelidad al texto original y adaptación pastoral. Es importante usar ediciones con aprobación eclesiástica, que diga primatur, inis
Ostán. ¿Cuáles fueron las lenguas originales de la Biblia? Fueron el hebreo, el griego y el arameo. El sentido literal y espiritual de la Sagrada Escritura. El sentido literal es el significado que el autor humano quiso expresar, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural y literario. Es el fundamento de todos los demás sentidos. En el sentido espiritual, es el sentido que el Espíritu Santo quiere revelar a través del texto, el cual se subdivide en alegórico, sentido que apunta a Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo como figura del bautismo. En lo moral, enseñanza para la vida cristiana, como por ejemplo las virtudes de los personajes bíblicos. Y apagógico, sentido escatológico orientado a la vida eterna, como por ejemplo Jerusalén como símbolo del cielo. Vamos a hablar un poco sobre la introducción a la exégesis y hermenéutica. La exégesis es la interpretación crítica y objetiva del texto bíblico, con base en el estudio de los idiomas originales, contexto cultural, literario e histórico. Busca descubrir el sentido literal. Métodos usados: análisis textual, histórico crítico, narrativo, siométrico, entre otros. La exégesis católica está orientada por la fe, pero utiliza herramientas científicas. Lo podemos corroborar en el texto de Bergman, número 12. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación en el ámbito bíblico. Busca ampliar el mensaje de la Escritura a los creyentes de hoy. Supone una lectura orante dentro de la tradición y el magisterio. Es importante tenerla presente porque evita interpretaciones subjetivas y fundamentalistas. Tenemos que tener una lectura eclesial. Debe estar en comunión con la fe de la iglesia y no solo individualizada. Esto lo podemos reflejar o lo podemos encontrar, este apartado, este comentario, en Verbum Domini, numeral 29. Bueno, pues queridos hermanos y hermanas, les invito a que estemos presentes, ¿sí?, en cada momento, a abrir nuestros corazones y nuestra vida para que el texto, la palabra de Dios, haga eco en nuestro ser, ¿sí?, pero siempre tomado de la mano con la iglesia. Nunca podemos hacer interpretaciones o análisis fuera del magisterio de la iglesia, siempre junto a ella, ¿sí? La palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos de la iglesia. Antes de finalizar, bueno, pues te invito para que estés pendiente para el siguiente módulo que vamos a desarrollar. Y finalmente, pues te invito a esta oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Nos veremos. Paz y bien.